El temita que vamos a repasar hoy es sobre la creación de vistas en SQL. Una vista es simplemente una composición de una o de varias tablas que usted tiene como ya con sobrenombre, de tal manera que si tiene una consulta que es compleja o que requiere de mucho texto estarla escribiendo, usted puede crear una vista y esta vista le permite, digamos, guardar esa consulta en el esquema de su base de datos y después de eso realizar consultas sencillas sobre lo que se convierte en una, podríamos llamarlo, tabla virtual, ¿okay? Es decir, usted la trata como si fuera una tabla, pero no existe tal tabla, simplemente es una consulta ya precreada que luego usted puede hacerle los select que necesite. Desde luego, los procesos de modificación de la tabla son un poco más complejos y no se puede realizarlo todo directamente a través de las vistas. El uso más común de una vista no es para modificación, sino que más para lectura es el uso más común. ¿Qué se hace para crear una vista? Los pasos que yo recomiendo seguir es que usted pueda crear la consulta y ver que la consulta funcione primero, como una consulta normal, ¿verdad? Sin agregarle absolutamente nada. Simplemente usted escribe su consulta, su select, verifica que todo esté funcionando correctamente y una vez que usted se aseguró que todo está bien, que la consulta funciona como debe funcionar, que los resultados son los que usted espera, hasta entonces creamos la vista, ¿no? Como cualquier otro objeto, usamos el comando create view, el nombre de la consulta y as, y luego la consulta. Como usted ya tiene este pedacito creado, que usted ya verificó que la consulta funciona correctamente, entonces usted este pedazo que es la consulta, usted ya la tiene creada. Entonces, cuando va a crear la vista, simplemente antepone lo anterior, va a create view, el nombre y as. Con eso usted tiene la vista que ya en el esquema de la base de datos. Por ejemplo, una vista que no necesariamente hace referencia a una tabla sería el ejemplo que estamos probando. En esta vista se crea Days of Week, días de la semana, y como pueden ver lo que hace es unir todos los días: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ¿okay? Todos los días de la semana a través de la unión. Después de eso se va a crear entonces una vista que tiene los días de la semana. ¿Y cuál es la estructura? Pues la estructura está determinada aquí arriba dentro de paréntesis, ¿okay? Está diciendo que, si ustedes pueden notar, esta vista va a tener una sola columna y esa columna va a llamarse day, ¿okay? Aunque no es tan natural ver una vista que no tenga una tabla o un grupo de tablas como base, también es posible realizarlo. ¿Cómo se usan? Pues las vistas se usan como cualquier otra tabla, ¿okay? Como les mencioné, podríamos pensar en una vista como en una tabla virtual, aunque no existe tal concepto, pero así lo podemos pensar. Y podemos entonces suponer que el uso de esta vista es como cualquier otra tabla. Usted puede hacer el select y todo lo demás, al igual que lo haría con cualquier otra tabla. ¿Cuáles son algunas ventajas? Una ventaja de la vista es que hace simplificación de consultas complejas. ¿Por qué? Porque en vez de hacer cada vez una consulta muy compleja, usted la realiza una sola vez al momento de crear la vista. Y después de eso, como ya la vista está creada y la vista tiene dentro de ella misma la consulta compleja, pero ya está creada, entonces usted puede realizar consultas muy simples
y de esta manera logra realizar consultas sencillas sobre consultas que son realmente más complejas. Aunque, repito, usted la consulta compleja la ve una sola vez al momento de crear la vista. Otra ventaja es que puede mantener la lógica de negocios consistente. Recuerden que la lógica de negocios se refiere a todas esas reglas del mundo real que deben aplicarse también en la base de datos, en el sistema de base de datos, para que sean consistentes los datos. Les he puesto el ejemplo siempre sobre las notas, ¿okay? La nota usted la define con un valor entero en una tabla. Un valor entero puede ser un número pequeño, 0, 1, un número negativo, ¿verdad? Menos 10,000, o un número muy grande, 20,000. ¿Okay? Pero eso, aunque es válido para el tipo de dato entero con el que usted definió la columna nota, en realidad no tiene sentido un valor negativo en las notas de un estudiante, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, eso no, aunque el valor entero admite valores negativos, no tienen lógica para la representación de una nota. No son valores válidos, no son consistentes con el mundo real. En el mundo real las notas pueden ser de 0 a 100, no mayores que 100, no menores que 0. Solamente los valores de 0 a 100. Así que la lógica del negocio es eso lo que determina. ¿Okay? Lo que determina es ese tipo de condiciones que tienen que tener los datos para que sean consistentes con el mundo real. Otra ventaja es que agrega una capa de seguridad adicional, ¿sí? Porque esconde la estructura propia de la tabla o del grupo de tablas, o los nombres de la tabla incluso, y solo les expone los datos que se espera que sean accesibles a través de la vista. Usted podría ocultar entonces ciertas columnas a la vista, y aunque existan en la tabla real, la vista no las va a mostrar porque no son parte de la vista. Y por último, habilita la compatibilidad con sistemas heredados. ¿Qué es esa onda de los sistemas heredados? Bueno, pues imagine usted que llega a una empresa, la empresa tiene un sistema de información, pero un poco viejito, ¿verdad? Y le piden a usted que lo renueve. Entonces usted dice, ¿qué hago? Agarro la misma base de datos, pero esa base de datos que ya existe, pues no me sirve, porque no tiene la estructura que necesito para lo nuevo, el nuevo sistema que estoy haciendo. Pero desechar por completo esa base de datos también es mala idea, porque probablemente en esa base de datos antigua existan datos y mucha información, tal vez de varios años, que la empresa no se puede dar el lujo de decir eso ya no me sirve, ¿verdad? Olvídelo, bótelo, bórralo. No. Entonces usted lo que hace es crear una vista, ¿okay? Una vista que agarra los datos de la base de datos anterior y le da la nueva estructura que usted necesita, ¿okay? Pero en la vista usted agarra tal vez una tabla, dos tablas, las une, le da el formato que usted necesita, la estructura, y ya la puede usar en su sistema nuevo y puede mantener el sistema nuevo y el sistema viejo funcionando tal vez propiamente a la par. Y esas son algunas ventajas de la vista. Un ejemplo ya un poco más parecido al uso natural sería este. Create View, Save per Order o Ventas por orden, As, y luego vean que aquí está la consulta. Esta es la consulta que define qué datos van a mostrarse y cómo van a mostrarse en la vista. Ustedes vean que esta vista va a tener dos columnas, va a tener Order Number y la suma de esto, que va a llamarse total. ¿Okay? Y en este caso, esta vista recibe datos únicamente de la tabla Order Details, no tiene más.
Pueden notar que hay una pequeña diferencia con la creación de la vista anterior. ¿Okay? En la vista anterior, justo aquí a la par del nombre, teníamos un paréntesis con la estructura o el nombre que iban a tener las columnas en la vista. ¿Okay? Eso era porque la consulta que formaba la vista no tenía columnas propiamente porque no estaban siendo tomadas de una tabla, sino que eran vistas que no dependían de una tabla. En este caso depende de la tabla Order Details y ya existe un nombre para las columnas. ¿Ven? Order Number, okay, que está aquí dentro del Select, Order Number y Total. Entonces ya las dos columnas tienen nombre, por lo tanto usted no necesita especificarlos acá arriba al momento de crear la vista. Eso sí, si usted tiene alguna columna calculada, como es en este caso, tiene que hacer el renombramiento propiamente para que exista el nombre y pueda ser utilizado como parte de la lista. Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo, tanto de creación como de uso de las vistas. ¿Okay? En el ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a crear una vista que contiene los productos. Recuerden que en nuestra base de datos de ejemplo tenemos la tabla Products y lo que vamos a hacer es verificar los precios de compra que sean mayores que la media de todos los productos. Entonces, vean que tenemos una consulta relativamente compleja porque tenemos que calcular la media de los productos y luego compararla con los valores de todos los demás productos. Así que primero vamos a crear la consulta y luego vamos a crear la vista. Entonces vamos a verificar que la consulta funciona correctamente y cuando estemos seguros de eso, vamos a crear la vista. Ok, voy a pasar entonces a Workbench. Permítame, hago esto más grande para que las letras sean más visibles. Voy a hacer esto por acá más pequeño. Ok. Entonces primero vean que necesitamos compararlo con la media, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la media? Select ABG y me dice que es del precio de compra, ¿ok? En el precio de compra, si ustedes notan acá, a este lado tenemos las columnas y Buy Price es la columna precio de compra, ¿ok? Así que decimos ABG, Average, o promedio de Buy Price from la tabla Products. Okay, voy a ejecutar esta parte. Vean que este es el promedio, apareció aquí abajo, 54.39 es el precio promedio. Pero nuestra consulta debe mostrar todos los productos cuyo precio de compra sea superior a este. ¿Okay? Obviamente, aunque ya sé cuál es ahí, yo no puedo quemar el valor y decir mayores que ese 54.39. Porque ese promedio va a ir variando. Si yo inserto un nuevo producto o cambio el precio de compra de alguno de los productos, ese va a modificarse. Entonces lo que voy a hacer es tener una subconsulta. En este caso la subconsulta es esta que calcula el promedio del precio de compra. Y ahora voy a hacer un select asterisco from products, okay, where buy price es mayor que esto de acá. Voy a ponerlo esto dentro de paréntesis. Okay, entonces vean que tengo esta subconsulta que me calcula el promedio del precio de compra y luego comparo
el precio de compra contra ese promedio. Ese precio de compra tiene que ser mayor. Entonces lo ejecuto y podemos ver que todos estos productos que están acá tienen un precio de compra arriba de 54.39, que según habíamos visto es actualmente el promedio del precio de compra. ¿Okay? Actual, ¿verdad? Así como está la tabla ahorita. Al haber cambios, obviamente ese precio de compra cambiaría. Hago la verificación solo para comprobar que efectivamente mi consulta está funcionando como yo espero que funcione. Una vez que tengo entonces mi consulta, puedo hacer un create view, luego seguía el nombre de la vista. En este caso voy a llamarle a precios o productos caros. ¿Okay? Productos caros pues están arriba del promedio. ¿Okay? Y luego as. Les tengo create view, el nombre del producto, as, y la consulta que me va a ofrecer esta vista. Ustedes pueden notar que estoy usando asterisco. Asterisco me permite ver todos las columnas. Sin embargo, yo pudiera limitarlo. Okay, recuerden que parte de las ventajas es que usted puede controlar la estructura de una vista sin modificar la tabla y decir que voy a seleccionar solo el product code, ¿okay? El product name, podemos decir que vamos a agregar quantity in stock y obviamente el buy price, el precio de compra. ¿Okay? Voy a escribir esto en mayúscula para que sea mejor. Okay, voy a volver a ejecutar. Tengo mal escrito product name. Okay. Product name. Okay. Vean que sigo usando la misma tabla, pero ahora ya no muestro todas las columnas, sino que solo 4 de ellas. Y con esto puedo crear mi vista. Create view. Productos caros, así lo habíamos definido, ¿verdad? Caros, as. Entonces tenemos la creación de la vista, ok, y ya verifiqué que esta consulta funciona correctamente, entonces ahora puedo crear la vista. Entonces se ejecutó correctamente, ven, la vista se creó. Una vez que se crea la vista, usted ya no ocupa tener esta consulta compleja. Okay, ya tiene la vista creada y usted puede hacer consultas a esa vista como si fuera otra tabla. ¿Qué consulta? Bueno, primero hagamos un select asterisco from y ahora el nombre de la tabla, ¿verdad? En este caso esa vista. La vista se llama productos caros. ¿Okay? Y vean que aquí tengo solo las columnas que son parte de la vista, entonces estoy leyendo datos de la tabla productos, pero a través de la vista. Entonces quien me controla la estructura es la vista. Y acá yo puedo seguir haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? Where, qué sé yo, quantity in stock es mayor a 100. ¿Okay? Ahí me está mostrando si la cantidad
de productos en existencia es mayor que 100. Y luego, pues cualquier otra consulta que usted necesite, si necesita ordenarlas por algo, ¿verdad? Order. Agregarlo aquí abajo. Order by price. Ok. Y de forma descendente. Vean que ahí está. Todos son mayores que 100 y va la cantidad en stock es mayor que 100, ¿okay? Y va en orden descendente por by price. Como pueden notar, todo lo que podemos hacer, todos los select que podemos hacer sobre una tabla, también podemos hacerlo de la misma manera sobre la vista. Pudiéramos agruparlos, pudiéramos hacer cualquier otra cosa también en la vista. Y si ustedes ven, esta consulta ya es una consulta sencilla, fácil, en comparación a la que está creada acá. Desde luego, las tablas que nosotros estamos usando son tablas de juguete, ¿verdad? Son tablas pequeñas, con pocos productos, etc. Ya en un ambiente real, una tabla puede tener cualquier cantidad de columnas. En vez de 10, que son las que hay por acá, podrían ser 100, 150. Entonces ustedes ya se imaginan que la vista, la creación de la vista, pues lleva una consulta bastante compleja, y esa consulta compleja la podemos hacer luego muy sencilla, como en este caso. Lo otro es que hemos limitado en este ejemplo a que la vista recupera datos de una sola tabla, de la tabla products. Sin embargo, eso no es una restricción, ¿okay? Usted pudiera utilizar datos que están regados en varias tablas, ¿okay? Qué sé yo, podríamos relacionar los productos con la order details. Aquí en order details tenemos el product code, ¿okay? Y podríamos agregarle aquí from products, ¿okay? Inner join order details using product code, etc. Y me quedaría una sola vista, y con esa vista yo podría estar trayendo datos de 2 tablas o de 3, 4, 5, todas las que yo quiera. Ya con una consulta sencilla como esta. Okay. Eso es lo que quería mostrarles sobre las vistas, la creación de las vistas. Pueden suponer fácilmente que para borrar una vista sería simplemente drop view, y el nombre de la vista en este caso se llama productos caros. ¿Okay? Con esto se ha borrado la vista, y si borré la vista ya no puedo hacer este select. Ya metí error aquí porque ya no existe la vista productos caros, pero la tabla sigue existiendo, ¿okay? O sea, yo no borré datos, borré la vista nada más. Si hago la consulta a la tabla products, select asterisco from products, ustedes pueden ver que todos los datos ahí están, ¿verdad? En realidad no he borrado datos porque no borré la tabla. Lo único que borré fue la vista.